Pues muchas gracias, José Luis, por esta presentación. Gracias también por ofrecerme esta oportunidad de venir aquí a exponer parte de mis investigaciones que están en curso y bueno, pues también gracias a los asistentes que todavía seguís aguantando. Bien, pues los inventarios de bienes y las almonedas que tanto se ha mencionado durante esta sesión y como hemos podido comprobar, pues son fuentes privilegiadas para el estudio de ese interior doméstico. Estas fuentes, estos documentos, nos constatan la presencia de todo tipo de muebles en las viviendas bajomedievales. Desde finales del siglo XIV podemos afirmar que, al menos en el ámbito urbano y en concreto en la ciudad de Valencia, prácticamente no habría ninguna vivienda sin amueblar. Entre estas piezas podemos considerar unos básicos, una especie de must-have, que nunca faltaban: mesas, camas, bancos y todo tipo de contenedores en los que almacenar pues, todos los bienes, todos los objetos que podía haber en una casa. Todos estos muebles, además, esas mesas, camas, bancos y contenedores, se presentaban en un sinfín de variantes que, como digo, estarían casi siempre presentes independientemente del nivel adquisitivo de los habitadores de esas viviendas. A estos muebles, a estos básicos, ya desde finales del siglo XIV, principios del siglo XV, se irían uniendo otros más especializados, como sillas, cunas, armarios, los llamados marfás a la documentación valenciana, aparadores, los conocidos como tineis o dresadors, también en la documentación valenciana, o incluso, yendo al cenit de la especialidad, asientos que servían para purgar el vientre, como en palabras de algunos notarios del momento. Bien, en esta comunicación, como el título indica, pues vamos a centrarnos exclusivamente en analizar aquellos muebles susceptibles de albergar algún tipo de decoración y que se encontraban en la vivienda del artesanado valenciano entre los últimos años del siglo XIV y las primeras décadas del siglo XV. ¿Cuáles de esas piezas, cuáles de esos muebles podían estar decorados? Bien, pues los contenedores, especialmente los cofres, algunos expositores para armas o vajilla, esos tineis, esos dresadors, los pequeños oratorios domésticos de los que ha hablado ya Teresa, los escudos que aunque no sean exactamente muebles, sin duda contribuyeron a convertir el espacio doméstico en un lugar más confortable y estéticamente más atractivo. Bien, tenemos el objeto de estudio, pero ¿el estudio de quién? ¿De qué personas? Es decir, ¿los hogares de quién? Pues, como decíamos, de artesanos pertenecientes a diferentes sectores, desde el textil a la construcción o el trabajo de metal, tal y como vemos en la pantalla. Bien, como decíamos, todos estos muebles los hemos podido documentar en mayor o menor medida en las viviendas del artesanado valenciano bajomedieval. Estarían bastante extendidos en la sociedad, por lo que su presencia no debería ponerse en duda. Incluso podríamos hipotetizar sobre la posibilidad de que estuviesen en casas o no, independientemente de que apareciesen en la relación de bienes de esos inventarios. Debemos tener en cuenta, como ya se ha dicho antes, o se ha podido deducir de lo que se ha estado hablando, que el notario, en el momento del inventario, o el hecho de que en el momento del inventario el notario no apuntase algo, no quería decir que ese objeto no existiese en esa vivienda. Es decir, que los habitadores de esa vivienda no disfrutasen, o ese difunto, esa persona que acaba de morir y del cual se inventariaban sus bienes, no hubiese disfrutado de un bien que no aparecía en la relación de los bienes de su propiedad. Y esto es porque estos oficiales de la fe pública, estos notarios, lo que hacían era anotar únicamente lo que pertenecía a esa persona que acaba de morir, en el caso de los inventarios post-mortem. En un hogar, por lo tanto, en un mismo hogar podrían confluir diversos bienes con diversos orígenes y cuya vía de entrada no tenía por qué ser necesariamente el difunto o la difunta. Cualquier miembro de la unidad familiar o habitante de esa casa podía comprar o heredar a título personal esos bienes, de manera que esa cosa comprada o esa cosa heredada era de su propiedad,
pero el hecho de que fuese de su propiedad no quiere decir que los otros miembros de ese grupo familiar pudiesen disfrutar de la misma. De hecho, son numerosos los casos en los que los notarios, en un inventario, se retractan, retroceden y puntualizan que un objeto que acaban de inventariar no pertenece al difunto, sino que pertenece a otra persona que habita en esa vivienda, a la mujer o a otro miembro de la familia. O incluso otra persona que habitase en esa vivienda y que no fuese miembro de ese núcleo familiar. Bien, pero dejando de lado las hipótesis sobre qué podía y qué no podía haber, qué omitían y qué no omitían los inventarios, podemos afirmar con rotundidad lo que la documentación consultada nos dice. Hemos localizado en total 323 muebles en un total de 4 almonedas, 50 inventarios de bienes, de los cuales 4 van acompañados de su respectiva almoneda y una venta de bienes. Cabe apuntar, por otra parte, que en 4 de esos documentos, en 4 de esos 50 inventarios, no se inventaría ningún mueble. Se inventarían otros bienes, otros objetos, pero no muebles. Pero eso no quiere decir, como decía antes, que esa persona no hubiese disfrutado en vida de esos muebles. En total, como decía, 55 documentos, de los cuales cada uno se corresponde con un hogar diferente. Bien, ¿cómo se distribuyeron esos 323 muebles en la horquilla de tiempo que hemos estudiado? Bien, pues en esta gráfica 1 podemos observar cómo desde 1380 la cantidad de muebles fue incrementándose de manera bastante progresiva hasta el año 1430, cuando hay una caída en picado, una caída que tiene mucho que ver con la falta de documentos a partir de esa década, a partir de 1430. Documentos que no es que no existiesen, sino pues que no se han consultado o no los hemos encontrado todavía. La evolución de esta línea, como digo, tiene mucho que ver con esa cantidad de documentos. O lo que es lo mismo, la cantidad de hogares con muebles. Tal y como vemos en la gráfica 2, en la que podemos observar cómo la línea azul presenta un proceso bastante parecido, un crecimiento hasta 1430 y una caída en picado a partir de este momento, pero en la línea naranja de esa misma gráfica podemos observar esa media de muebles por hogar. Y esta línea naranja no nos dice lo mismo que la línea azul. Según esa media de muebles por hogar, como mínimo hasta 1440 se mantendría el crecimiento, a excepción de momentos puntuales, como de la década de 1400-1410, cuyo descenso parece bastante brusco si lo comparamos con los últimos 10 años del siglo XIV, donde tuvo lugar una escalada considerable. Pero si lo analizamos con detenimiento, pues podemos observar que los niveles de 1400-1410 pues se corresponden casi con el inicio de la muestra, con 1380-1390. Por lo tanto, bueno, pues esa caída es relativa. En definitiva, independientemente de esos momentos puntuales, tuvo lugar un crecimiento, un incremento de muebles bastante relativo, que nos habla de un progresivo aumento en los niveles de vida, de la capacidad económica de los artesanos valencianos, que les permitió adquirir esas piezas. Bien, de estos 323 muebles, 180 estaban decorados, más de la mitad. La línea evolutiva que marcan estos, como vemos en la gráfica 3, es prácticamente pareja a la línea que marca el total de muebles. Por su parte, la gráfica 4 pues nos muestra cómo la cantidad de hogares con muebles sin decorar y decorados está estrechamente relacionada, tanto en cuanto al total de piezas se refiere como a la media por hogar. La única divergencia la tenemos en esa década de 1430, como decíamos, bueno, pues por la falta de documentación pues, se produce esa caída en picado. La evolución en la cantidad de muebles y también en la calidad de los mismos, lo cual debemos achacar a esa decoración, esa aparición de cada vez más muebles decorados, no es un fenómeno aislado. Ese incremento, que podemos interpretar como un proceso de especialización del mobiliario, que apuntábamos al principio,
se ve en otros aspectos de la vida cotidiana. Hace un par de años, junto con Luis Almenar, observamos, a partir de una investigación, cómo desde finales del siglo XIV el espacio doméstico se iba poco a poco compartimentando y creándose espacios cada vez más especializados, espacios con una finalidad cada vez más concreta. Una evolución que, de la misma manera que con los muebles u otros elementos que veremos a lo largo de estas jornadas, se corresponde con un cambio en los hábitos de la gente relacionado con ese aumento en la capacidad económica, ese aumento en los niveles de vida. Bien, pasando ya a analizar los tipos de muebles que hemos encontrado, estos son esos muebles susceptibles de albergar decoración, son los arquibancos, las cajas, los escudos, los armarios o marfans, los cofres, lanceros, oratorios y expositores o estantes como los tinéis. Como se puede apreciar a simple vista en esta gráfica, los más numerosos son los cofres, representados en azul claro, y las cajas en naranja, siendo estas pues, prácticamente exclusivas en esa década de 1430 a 1440. Por detrás de ellos, pero también con un papel relevante, quedan los escudos y el plurifuncional arquibanco. De todos ellos, los que normalmente aparecen decorados, o casi siempre no siempre aparecen decorados, son los escudos, por sus propias características físicas, características simbólicas que después analizaremos. Pero es significativa, como se observa en la gráfica, esa gran cantidad de cofres decorados que hemos encontrado. Estos muebles presentaron, en general no solo los cofres, presentaron una gran variedad iconográfica en su decoración, la cual se incrementó con la combinación de diferentes materiales como telas o herrajes metálicos, unas combinaciones que partirían desde la simplicidad de la monocromía o la factura a base de rayas o barras o complejos esquemas surgidos mediante la combinación de esos diferentes elementos básicos, de esa base monócroma, de esas barras, de esas líneas, con diferentes figuras zoomorfas, antropomorfas, vegetales, geométricas, fantásticas, sacras y paganas. El resultado de la combinación de todos estos elementos, todas esas figuras, todos esos elementos base, son los más de 30 esquemas compositivos que hemos podido documentar en los muebles que hemos encontrado. Esquemas que no se quedarían únicamente en estos muebles, sino que se trasladarían a otras superficies dentro del hogar como el textil, contribuyendo de esta manera pues a la adecuación de los interiores domésticos. Evidentemente, la complejidad de determinadas combinaciones ornamentales e incluso de programas iconográficos suponía un extra, un elemento de distinción dentro del universo del mobiliario decorado. Es decir, no era lo mismo tener un cofre pintado a rayas que un cofre con una figura antropomorfa o una figura zoomorfa. De hecho, hasta tal punto es distintivo la aparición de estos elementos diferentes que es raro encontrar piezas que sobresalgan del resto, que vayan más allá de un simple cofre pintado de rojo, por ejemplo, de verde, o con herrajes, o de un pavés pintado de rojo, de verde, de negro, con la heráldica de cualquier linaje de fácil reconocimiento para sus contemporáneos. Precisamente por esa rareza en encontrar esos objetos especiales, esos muebles especiales, es pues por lo que nos alegramos cuando encontramos en uno de los inventarios una referencia a una de esas piezas sobresalientes. Una admiración que nosotros, varios siglos después, todavía sentimos simplemente leyendo y que pues debemos pensar que los notarios que apuntaban en esos inventarios de bienes pues también sentirían. Una admiración que parece hacerse bastante evidente por la concienzuda descripción que de estas piezas hicieron los notarios y que contrasta con la parquedad general en la descripción de otros objetos, como ya se ha apuntado anteriormente. Algunas de estas decoraciones, por lo tanto, fueron extraordinarias y de esas sí que dieron buena cuenta los notarios que las inventariaron. Es el caso, por ejemplo,
del cofre que tenía el carpintero Joan Esteve, con fondo verde sobre el que se representaban torres y leones. Los cofres que tenía Antoni Grimal, un hornero, con un recubrimiento dorado, con obra de taracea y de cincelado, y el cual, además, este mismo hornero, tenía 4 paveses rojos con grifos dibujados, quizá una simplista alusión al apellido de su familia, a Grimald. También es de destacar el que tenía el pintor Bartomeu Avellà, con rostros sobre un fondo negro, los lujosos cofres que otro pintor, Bartomeu Salset, tenía, 2 piezas de tamaño considerable, casi 120 centímetros de largo, con obra de taracea y 2 figuras representadas, una mujer hilando y frente a esta un caballero. Y si de fantasía se trataba, pues debemos destacar los cofres que tenía el cantero Julián Martínez, con doncellas y unicornios representados en su superficie, o los cofres con dragones y árboles del bruneter Antoni Bisbal. No podemos dejar de lado un elemento muy importante en el imaginario medieval y que ya hemos introducido anteriormente, que es la heráldica, o como en la documentación valenciana aparece escrito les senyals, las señales. Fue bastante común el empleo de la heráldica para la decoración de los interiores domésticos, incluso por aquellas personas que no tienen nada que ver con un linaje familiar, con un linaje noble, perdón. La imitación de los grupos privilegiados, de esos nobles, de esa nobleza, mediante la exposición de estos símbolos en el hogar, puede responder a varios motivos. Por un lado, podría deberse a la admiración de esa nobleza como ejemplo a seguir, como ejemplo de virtud a seguir. Por otra, con la identificación de la causa política de alguno de esos linajes, en una época pues, bastante convulsa, sobre todo en los primeros años del siglo XV en Valencia. O bien con la concepción cada vez más creciente de la individualidad del ser humano, de las personas, y por lo tanto de un nuevo sentido, o de un sentido cada vez más importante sobre la propiedad privada de las cosas, y que podría animar a las personas a marcar los objetos con simplificaciones, con simbología de su apellido. Recordemos el caso de Antoni Grimal, que comentábamos antes, que tenía esos escudos con figuras de grifos y que pues podía interpretarse como una simplificación, como una esquematización de su apellido. El propio Bartomeu Avellà, también mencionado anteriormente, tenía, por ejemplo, un pavés con una representación de su nombre, quizá una abeja o una avellana. O el yesero Francesc Giner, que tenía 2 escudos franceses con la iconografía propia de su apellido según el notario, es decir, a señal de Giner, con señal de Giner. Con estos ejemplos estamos asistiendo, o se asistía en el momento, a una banalización de la heráldica. La heráldica se democratiza, deja de ser exclusiva de la nobleza y se adapta a las necesidades, a los caprichos de mercaderes, notarios e incluso agricultores o artesanos. Sin embargo, no todas las personas dieron ese paso al frente para apropiarse de algo que por cuna no les pertenecía. No todos dieron ese paso, no se atrevieron a llegar a inventarse su propio escudo para representar su linaje, un linaje que realmente no era tal. También sería común, en base a esa banalización, una descontextualización total de señales preexistentes de otros linajes, de otras familias, que se ubicaban en contextos para los que no habían sido creadas y escapando, por lo tanto, a las leyes de la lógica, es decir, señales que representaban apellidos de familias nobles que de repente aparecían en las casas de los artesanos, ya fuese por comulgar con la ideología, con ese bando político que representaba ese linaje, o simplemente por una cuestión estética o de imitación. Por lo tanto, en una misma casa, pues se pudo dar la acumulación o incluso dentro de una misma habitación, de objetos con diferentes símbolos, como los 6 paveses rojos con señal de pastor que tenía Bernat Pastor y que evidentemente representaban su apellido, y que se combinaban
con 5 piezas de cortinas negras con señales de águila, es decir, con escudos en los que aparecían águilas. El Bruneter, antes mencionado también, Antonio Bisbal, que junto a ese cofre de dragones y árboles, bueno, pues tenía otros 2 rojos con escudos de toros y uno con doncellas. La difusa identificación de las representaciones de algunos de estos símbolos heráldicos, que se basaba únicamente en una descripción formal, contrasta con la de las posesiones de algunos nobles, como es el caso, que no lo tenemos aquí expuesto, pero el caso de Gilabert de Próxida, un importante noble valenciano emparentado con la familia de los Centelles y en cuyo inventario el notario pues, diferenció perfectamente, a la perfección, qué escudos pertenecían a los Próxida y qué escudos pertenecían a los Centelles. Una diferencia en la identificación pues, que nos ayuda o nos empuja en parte a pensar que efectivamente esos escudos de esos artesanos, de esos grupos populares, podrían ser inventados. Esa falta de identificación por parte del notario. Una invención, bien por voluntad del propietario que habría encargado muebles así decorados, o pues quizá también podamos pensar en la iniciativa de los propios pintores de esos muebles, caissers o pavesers, cajeros o paveseros, que se inventarían símbolos que incluso podían llegar a producir en serie estos elementos para venderlos. Como decíamos antes, durante la Baja Edad Media se dispondría de una gran cantidad de propuestas para ambientar el interior doméstico, una gran variedad de elementos decorativos. Tanto es así que muchas personas incluso pudieron llegar a planificar cómo querían tener decorada su casa en lo que podríamos considerar un interiorismo avant la lettre. Joan Sagarriga, Peraire, por ejemplo, tenía en su comedor un lancero pintado con escudos de flores que combinaba con 6 paveses rojos con los mismos símbolos, con flores. Una instalación que no se quedaba en ese único espacio, en el comedor, sino que se trasladaba a su dormitorio, donde tenía otros 2 cofres rojos con flores y que combinarían también bastante bien con otros 2 cofres, también rojos y con escudos de búhos. Pero sin duda el que de verdad tendría asumido este concepto del interiorismo sería el platero, ya comentado anteriormente por Encarna, Lluís Bernús. Quizás su sensibilidad estética era un orfebre, era lo que hoy podríamos considerar un artista. Quizás su sensibilidad le empujó a reunir en su vivienda toda una serie de piezas que desplegaban un completo programa iconográfico a base de águilas y de liras que se dispondrían pues, en una especie de cielo de tonos azules y blancos. Este orfebre tenía en una habitación, para empezar, tenía 6 paveses azules y blancos con águilas. En el comedor un estante para paveses con diferentes tonalidades de azules y con liras dibujadas. Un mueble para las saetas de color blanco y azul. Un oratorio que guardaba en un estuche blanco y azul con escudos de águilas y liras. Un lancero también en tonos azules. Otro estante con esos mismos colores y con liras. Y otros 2 cofres en los que se volvían a unir todos estos elementos y colores. Blanco, azul, águilas y liras. Un espacio bastante recargado al que además habría que unir los textiles que daban todavía más color a las casas. La capacidad de estas personas de poder llevar a cabo esos programas iconográficos debemos relacionarlo con un nivel adquisitivo relativamente alto, ya no por el hecho de tener la capacidad de comprar muebles decorados, sino por tener la capacidad de comprar unos muebles decorados en concreto. Una asociación entre interiorismo, entre comillas, o combinación de diferentes objetos y nivel adquisitivo que a varios autores han defendido, como Jeremy Goldberg, que relaciona, por ejemplo, la tenencia de cojines con la riqueza de las familias al observar que los cojines, siempre que aparecen inventariados, aparecen en grupos, nunca aparecen de manera individual. Y esos grupos son grupos de cojines con la misma factura, con el mismo material y con la misma decoración. En las casas de los artesanos, pues también había un sitio para la religiosidad, como Teresa ya ha introducido. En el mobiliario, la iconografía cristiana
aparecía de manera exclusiva en retablos y oratorios. Fuera de esta superficie, fuera de esos retablos, de esos oratorios, no aparece ninguna representación sacra, ninguna figura sacra. Los temas, como hemos comentado antes, serán bastante repetitivos. La Virgen, Santa Catalina y San Cristóbal. Y junto a ellas, pues, también podía aparecer la Piedad y el genérico de otros santos, muchos santos. De entre estos oratorios, de la misma manera que con los otros muebles, bueno, pues también había algunos que destacaban. Hemos hecho anteriormente mención al estuche para el oratorio que tenía ese platero, Lluís Bernús, con águilas y liras y tonos azules. Este en su interior guardaba unas tablas con la representación de la Natividad y de la Epifanía, algo realmente extraño en estas piezas. La mayoría de estas piezas, como ya se ha dicho antes y no voy a incidir en ello, bueno, pues estaba dedicada a esa piedad íntima en el hogar. Piezas dedicadas a la piedad íntima que en la mayoría de los casos estaban pintadas, pero también las había en busto redondo. Eran raras, pero también existían. Jaume del Port, pavesero, pintor especializado en pintar escudos, pintar paveses, tenía, por ejemplo, una virgen en yeso. La gran mayoría de los muebles decorados se encontraba en dos espacios concretos, el comedor y el dormitorio principal. De esta manera, estos lugares se convertían en una especie de... se convertían en las habitaciones más confortables y donde disfrutar del descanso y de la vida en familia. Pero el goce de los habitadores de las casas no era la finalidad única del mobiliario decorado. Su función iba más allá, demostrar el gusto, el éxito y el prestigio de los que allí vivían. En base a esto, las habitaciones donde se concentraban estos elementos se convertían en espacios de representatividad, lugares que conforme fue avanzando el siglo XV se convirtieron en indispensables en los hogares, sobre todo en el ámbito urbano, donde esa voluntad o necesidad de demostrar ante sus convecinos quién era uno, hasta dónde había llegado, estaban a la orden del día, es decir, era necesario demostrar quién se era. Un problema que pues parece ser que en el medio rural no afectaría, donde la presencia de esos espacios de representatividad, especialmente en concreto del comedor, pues fue algo bastante extraño, incluso bien avanzado el siglo XV, al menos en el contexto valenciano. La vivienda en la ciudad, la vivienda urbana, en contraposición a la del medio agrícola, se convertía, por lo tanto, no solo en el lugar donde resguardarse, donde trabajar, dado el caso, sino también en uno de los principales medios a través del cual se podía demostrar, como decía antes, quiénes eran los que allí vivían y qué era lo que habían conseguido en vida. El mobiliario decorado cumplía de esta manera una función realmente importante. Convertía a las casas en hogares y lo hacía por una doble vía. En primer lugar, transformándolas en lugares confortables. En segundo lugar, favoreciendo la sociabilidad dentro de casa a través de la definición de esos espacios de representatividad, es decir, a partir de la creación de esos espacios de representatividad que era el dormitorio y el comedor. En estos espacios, en el comedor y en los dormitorios principales, se reunía tanto la familia como sus convecinos y amigos. De ahí la necesidad de crear espacios bonitos y atractivos a los ojos de los demás. Era, pues, en esos espacios donde se establecían las relaciones sociales intra- y extrafamiliares, es decir, una sociabilidad que es lo que construye el hogar. En estos lugares se creaban nuevos lazos y se fortalecían los antiguos, sobre todo porque esos lugares de representatividad, que como digo estaban creados gracias al mobiliario decorado, constituían un lugar semipúblico dentro del espacio privado al que tenían acceso únicamente aquellas personas elegidas por los habitadores del hogar. Se instituía de esta manera una sociabilidad buscada que superaba gracias o que permitía superar la sociabilidad forzada, la sociabilidad de compromiso, que estaba marcada por las relaciones laborales, por los encuentros en los talleres o tiendas, a pie de calle, con desconocidos o con gente hacia la que no se tenía ningún aprecio.
Bien, ¿quién hacía esos muebles que se encontraban en los hogares valencianos? Pues parece ser que el artesanado local abasteció parte de la demanda del mobiliario decorado, ya que la producción en Valencia de este tipo de objetos podemos certificarla a través del análisis de los talleres de los artesanos y de los contratos de trabajo para la realización de estas piezas mobiliarias. En este sentido, podemos diferenciar entre grandes talleres que llevaban a cabo toda la producción y los que la diversificaban. De los primeros, los obradores de Bartomeu Abellà y de Jaume del Port son bastante conocidos en la historiografía valenciana. De ambos no solo llama la atención que llevasen a cabo todo el proceso, desde que recibían la madera cortada hasta el producto que salía por la puerta acabado, sino que además tenían una cantidad de obra bastante considerable. Bartomeu Abellà, por ejemplo, tenía en total 19 muebles acabados y otros en diferentes estadios de elaboración. Jaume del Port, por su parte, tenía unos 55 escudos en su taller, algunos de ellos con el cliente específico para el cual estaban destinados. No obstante, quizá sería más común, o sería bastante más común de lo que podríamos pensar, la diversificación de tareas y la colaboración entre diferentes talleres, como Bernat Roca, carpintero, quien en 1423 contrató a Bernat Ferrer, pintor, para que pintase los cofres que éste fabricase durante un año, pagándole por este servicio 275 sueldos al finalizar la anualidad. 275 sueldos en un año era una cantidad realmente ínfima. Joan Rull, pintor, otro ejemplo de esa colaboración entre diferentes talleres la tenemos en el contrato o el acuerdo alcanzado entre Joan Rull, pintor, en 1412 con el Baltasar Pelegrí, otro pintor. Baltasar, se comprometía a pintar los cofres enyesados que Joan le daría a razón de 19 sueldos por cada pareja de cofres pintada. Este último documento es interesante no solo por dejar constancia de una asociación entre artesanos de una misma profesión, sino también por proporcionarnos datos sobre el coste de producción de uno de estos muebles decorados. Observamos que solo la decoración de la propia pieza ya podía estar valorada en torno a 9,5 sueldos, cantidad que era muy inferior al precio total del producto. Unos años más tarde, en 1416, Domingo Muñoz se comprometió a realizarle a Gerard Traver 2 cofres de 6 palmos y medio, casi 1,30 metros, 130 centímetros, recubiertos de cuero y con los refuerzos metálicos pertinentes por 132 sueldos cada uno. En ambos casos desconocemos el margen de beneficio de estos artesanos al faltarnos datos como la cantidad de materia prima necesaria para realizar estas piezas, el coste de esa materia y también el tiempo necesario para elaborarlo. No obstante, podemos saber cuál podía ser el precio de uno de estos cofres nuevos, una suma que dista bastante de aquellas que podían encontrarse en el mercado de segunda mano. De hecho, gracias a las almonedas, a esas subastas públicas, que gran parte de la población tendría acceso a objetos de los que habrían estado privados por otras vías. En estas subastas, en la vía pública, se ofreció una gran variedad de productos en diversos estados de conservación y con una amplia gama de precios, desde los pañales que ha comentado el profesor Juan Vicente García Marsilla, hasta esa silla que he comentado antes para, como ellos definen, para purgar el vientre, objetos rotos, objetos en bastante mal estado. Pero todo tenía su uso, todo se vendía y todo tenía su mercado. Volviendo a la presencia de estos objetos decorados, de estos muebles decorados en las almonedas, estos muebles decorados solían ser los más caros que se vendían en esas subastas. Su precio no era desorbitado a pesar de ser los más caros. De hecho, el precio de medio de un cofre pintado, de los que parecen con más asiduidad en estas ventas, osciló entre los 15 y los 25 sueldos durante las primeras décadas del siglo XV. ¿Pero qué suponían esas cantidades de 132 sueldos que valía el cofre que le había hecho de Domingo Muñoz a Gerard Traver? ¿Qué equivalían esos 15 sueldos, esos 25 sueldos por los que se podía pagar un cofre en la Almoneda? ¿Qué repercusión tendrían esas cantidades para la economía familiar? Bien, pues podemos hacernos una idea a partir de los ingresos de un obrero calificado o un artesano urbano.
Tradicionalmente el salario de este colectivo, de esos obreros calificados, de esos artesanos, se ha establecido en unos 4 sueldos diarios y los días trabajados por año 250. Por lo tanto, unos 1.000 sueldos anuales en el mejor de los casos, es decir, 1.000 sueldos en el caso de que esa persona tuviese la suerte de poder trabajar todos los días del año. Por lo tanto, 1.000 sueldos en el mejor de los casos, recordemos esos poco más de 200 sueldos que cobraría Baltasar Pellegrí por pintarle a Joan Ruy los cofres, era, como decía, una cantidad relativamente baja. Pero esos 1.000 sueldos, ese máximo de 1.000 sueldos anuales, pudo variar entre diferentes perfiles de trabajadores. Por ejemplo, durante los preparativos para la entrada de Fernando de Antequera en Valencia en 1413, después de ser coronado rey, los artesanos que trabajaron para ella cobraron entre un sueldo y 6 sueldos diarios. Un sueldo lo cobrarían los aprendices, 6 sueldos los artesanos mejor cualificados. Con ese salario, con esos 1.000 sueldos o con lo que fuesen, debía hacerse frente en primer lugar a una cesta básica. Para la Valencia bajo medieval todavía no tenemos datos suficientes para poder saber cuál era el precio de esa cesta básica, pero podemos intuir que más de la mitad del presupuesto familiar se iría con la alimentación. Prácticamente es probable que el 50% se fuese con la alimentación, una parte importante con el vestido y otra parte importante con el alojamiento, el cual pues podía llegar a suponer casi el 40% del presupuesto total. Un presupuesto, por lo tanto, bastante ajustado que pues todavía nos sorprende más cómo tenía la capacidad de poder adquirir estas piezas que pues, eran casi un capricho. Así pues, tomando los precios anteriormente mencionados, un obrero tendría que trabajar durante 33 días para comprar uno de los cofres de Domènec Muñoz y de 3 a 6 días para adquirir uno de esos que se vendían en las almonedas. Algo que pues puede considerarse algo asumible, pero debemos pensar que debía destinarse el 100% de lo ganado durante esos días, algo impensable si tenemos en cuenta que, pues que primero había que hacer frente a esas necesidades básicas que comentábamos. Bien, como hemos visto en esta presentación, los hogares del artesanado valenciano estaban lo suficientemente bien equipados como para que sus habitadores tuviesen una existencia bastante llevadera. Al calor del crecimiento que experimentó Valencia desde finales del siglo XIV, las casas fueron evolucionando hacia una especialización cada vez mayor, algo que se aprecia tanto en cuanto a la multiplicación de las habitaciones con funciones específicas se refiere, como en cuanto a la multiplicación y especialización de los muebles. Fruto de esa evolución, la sociedad era cada vez más refinada y buena muestra de ello es que cada vez hubiese más muebles decorados, un mobiliario que presentó una gran variedad de modelos ornamentales que ofrecieron a la gente innumerables propuestas para adecuar los interiores domésticos, convirtiéndose algunas de las casas de los artesanos en auténticos escenarios del buen gusto y del progreso personal y profesional. Los productores locales supieron comprender qué requerían sus convecinos, qué querían sus convecinos y se pusieron manos a la obra para dar respuesta a la demanda de muebles pintados. Pero no solo ellos, los comerciantes y mercaderes también vieron en la importación de obra extranjera una buena opción de mercado. Pero realmente, ¿cuál era la finalidad del mobiliario decorado? Más allá del placer por el placer, del goce que produce en las personas el disfrute del arte, debemos destacar la creación de esos espacios de representatividad donde se desarrollaría la sociabilidad que convirtió al hogar en tal, es decir, que convirtió a la casa en hogar. Pero también, y aunque no se haya mencionado de manera directa, debemos tener en cuenta la emulación del comportamiento de una élite que sí que estaría acostumbrada al consumo de este tipo de objetos que podríamos calificar sin miedo de lujo. Una imitación que escaparía de las leyes suntuarias, de las prohibiciones de las leyes suntuarias, tanto en cuanto esas leyes suntuarias, solo afectaban a la esfera de lo público, no a lo que ocurría dentro de los hogares. Sin embargo, y de esto sí que podríamos debatir, es si dentro de los hogares tenían o no efecto los mensajes de los moralistas como San Vicente Ferrer,
Ramon Llull o Francesc Eiximenis, en contra de aquellas personas que atentaban contra el orden establecido y pretendían ser y parecer lo que en realidad no eran, es decir, que querían imitar a los que estaban por encima de ellos. Si recapitulamos sobre los precios antes enumerados y el salario de una persona cualificada, parece ser que esa emulación podía estar al alcance de mucha gente. Y de hecho, a partir de la mayoría de los documentos con los que hemos construido esta investigación, también parece que fue así. Sin embargo, no podemos tampoco generalizar este fenómeno y obviar que muchas familias a duras penas podrían hacer frente a sus necesidades básicas y que tendrían que contentarse con muebles desnudos, entre comillas, es decir, con la madera al aire. Por suerte estaba el textil para vestirlos con sus bancales de colores, sus manteles de lino blanco con bandas de ajedrezado o de líneas azules o los cortinajes. Pero eso, el análisis del textil, bueno, pues lo dejaremos para otra ocasión. Muchas gracias. Gracias Antonio, por tu intervención. Abrimos un turno de preguntas para la intervención de Antonio Berenguer. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Nadie? Encarnar. Bueno, muchas gracias, Antonio. Siendo la hora ya que es, seré muy breve. Hay una idea que, bueno, no voy a formular una pregunta, sino lo que quisiera hacer es un aprecio de una idea que me ha resultado muy interesante, y es la división entre grandes talleres de producción, de cajas o de paveses, y talleres que se adivinan más modestos. Lo digo porque tengo conocimiento del taller de Jaume del Port, que es un obrador, desde luego, con una capacidad de facturación también, ambas cosas importante. Y solamente un apunte, y es que lo he pensado mientras te escuchaba, que cuando uno lee un inventario no es muy consciente, luego tal vez sí, de que hay una diferencia grande entre los habitantes de casa. Es que entre los que viven en una casa, en el concepto de familia tan amplio que hay en esos siglos, están quienes tienen y quienes no tienen, aunque cotidianamente utilizan esos objetos y los ven. Y eso creo que debiera estar presente cuando investigamos y cuando escribimos sobre este tipo de cosas. Sí, de hecho, si no nos quedamos con una visión muy simplista, un análisis muy simplista del inventario, incluso pues denigrante hacia aquellas personas. Bueno, pues yo he llegado a leer artículos publicados que decían, bueno, pues que fíjate, esta pobre viuda no tenía ni una silla para sentarse, ni siquiera una cama, dormía en el suelo directamente. Bueno, a ver, pues igual sí, igual no. Es probable pues que tuviese entre sus bienes o en el hogar en el que habita hubiesen cosas que no eran suyas, pero que podía disfrutar de ellas. Entre los inventarios que he utilizado, de hecho, hay un ejemplo que es bastante claro en este sentido. Es una mujer, una viuda, que se le inventarían lo justo para vivir, una cama, una caja, un poco de ropa, creo que ni siquiera elementos de cocina, y además se inventarían en la casa de otra mujer. Es decir, se dice que está viviendo pues, con una amiga o lo que sea, pero después sigues leyendo el inventario y resulta que la mujer esa tiene una casa heredada que compró su marido, probablemente que recibiría un alquiler por esa casa, porque si no está viviendo ella no tendría sentido que estuviese vacía, y además esa mujer había prestado dinero a otra gente. Es decir, no hay que quedarse con esa visión tan simplista de, bueno, pues si no aparece en el inventario no lo tenían, vivían en la más absoluta miseria, que habría gente que sí, evidentemente, pero sí, es... Una intervención más. Gracias, Antonio, por tu conferencia. Quería saber si notas, cómo hablabas de los precios. No, claro, ya sé que no están los precios de todas las cosas ni de todos los inventarios, pero si notas una diferencia socioeconómica de un artesano para otro, y si eso influye en los bienes que tiene, sean mobiliarios, sean otros.
Y por otro lado, preguntarte más o menos cómo eran estas casas donde vivía esta gente, o sea, de 2 plantas, plantas simples, si son casas en que hay más gente viviendo, si se refiere o no. Gracias. Sí, a ver, las diferencias económicas entre los artesanos es evidente que las habría. Igual que hay hoy en día diferencias entre nosotros, pues en aquel momento también las habría. Dentro de un mismo sector había artesanos ricos, principalmente los maestros, y artesanos pobres, gente que ejercía la profesión pero no tenía la maestría. Y después también hay una diferencia muy clara entre diferentes sectores. Hay sectores profesionales que suelen ser bastante adinerados. De hecho, sectores que debemos dudar de si considerarlos artesanos o considerarlos ya pues, auténticos hombres de negocios. Es el caso de los pelaires, es decir, los que se encargan de preparar la lana para tejerla. Pocos de ellos probablemente, sobre todo los que se ve que son que tienen un nivel de vida bastante más elevado, es difícil que se dedicasen realmente a trabajar la lana. Actuarían como intermediarios, casi como comerciantes, como mercaderes. Y esas diferencias, pues evidentemente, se trasladan al interior doméstico. El caso del artesano que hemos comentado, tanto Encarna como yo, este orfebre que tenía ese universo de águilas, liras, tonos azules en casa, bueno, pues era una persona que se nota que tenía un nivel adquisitivo bastante alto. Respecto a cómo eran las viviendas, pues difícil la pregunta. A ver, normalmente se ha dicho, bueno, pues que eran viviendas de 2 plantas, con un patio trasero, con la tienda al pie de calle, en la planta baja. Bueno, esto es un modelo genérico que se ha establecido, pero era mucho más complejo, había de todo tipo. Había viviendas que tendrían 2 plantas, algunas incluso, pues me atrevería a decir, no sé si estoy metiendo mucho la pata, incluso podían tener más de 2 alturas, plantas bajas. Y en cuanto a cuántas familias podían vivir en el interior, pues es difícil saberlo, porque habría viviendas, porque en los contratos de alquileres sí que se ve que se están compartiendo diferentes espacios por diferentes miembros, o bien individuales, artesanos que llegan a la ciudad, alquilan una habitación en una casa, o incluso también podría ser pues, matrimonios o familias. Por tanto, sí que se compartía la vivienda. ¿En qué cantidad, qué porcentaje de gente compartía vivienda? Pues tampoco, eso es imposible saberlo. Básicamente porque habría un mercado negro, un mercado oculto que escaparía a los notarios bastante importante en este sentido. Agradecemos, Antonio. ¿Hay alguien más? Cortita. Bueno, pues muchas gracias. Además, te felicito porque has tratado de dar una visión muy completa, ¿no? Y yendo más allá del objeto y poniéndonos en contexto social, económico y demás. Yo mi comentario procuro que sea breve, que me parece muy interesante, es el tema de la heráldica, que vuelve a una cuestión que apuntaba antes, creo que es Javier Martín, ¿no?, quien tenemos aquí delante, el tema de la transversalidad, ¿no?, de repertorios iconográficos y de ciertos temas a través de diferentes soportes, materialmente hablando, ¿no? Entonces, claro, la heráldica, hasta donde yo entiendo, empieza a existir a partir del siglo XI. Y antes es una época preheráldica, ¿no? Se iba a la batalla con cruces, con emblemas religiosos, pero no había una interpretación familiar y hereditaria de esta simbología. Entonces, claro, lo que se puede rastrear con los inventarios es muy bueno, porque lo que muestras es que esos significados atribuidos a familias pueden trascender a esas mismas familias, ¿no? Es lo que dices tú de la democratización. Entonces, yo la pregunta que quería hacer, que va más bien para los compañeros arqueólogos. Claro, hasta donde yo entiendo, la heráldica está de moda también, ¿no? A partir de la cerámica blanca y azul hay unos escudetes pseudoheráldicos y todo esto, pero los inventarios de bienes no son nada expresivos, como muy bien habéis apuntado, de la decoración cerámica. Y curiosamente, así como sí que nos dicen que hay draps, paños, hay muebles y hay otros objetos decorados con señales de no sé qué casa,
En el caso de la cerámica no nos dice nada. Entonces yo os quería preguntar si más allá de estos escudetes pseudoheráldicos, ¿no?, que hasta donde yo entiendo imitan las barras de Aragón, por ejemplo en Valencia, bueno, pues tenemos, vamos a decir, cerámica popular, ¿no?, blanca y azul, con otra tipología de escudos, de casas, que pudiéramos cruzar de alguna manera, ¿no?, con lo que encuentra Antonio Belenguer. Yo creo que eso sería una vía muy interesante de comparación. Bueno, Antonio, si quieres... No, la que podemos conocer más es la que se hace por encargo. Es decir, la heráldica que podemos ver en platos o en cerámicas, sobre todo yo quiero recordar más en el 15, son platos encargados con escudos concretos, ¿no?, de familias y heráldica reconocible. Sí que incidiría más en lo que decías y en lo que decía Tono en cuanto a la democratización del uso de ciertos elementos nobiliarios que alcanza la cerámica. Efectivamente, la serie de pseudoheráldicos es amplísima. Mañana veréis una muestra de distribución que hay por toda la parte sur del Reino de Valencia. Y eso indica un cierto grado de que al menos el nivel más bajo de población que pueda acceder a ese tipo de repertorio de piezas pueda, digamos, llevarse algo, una pequeña muestra, un pequeño idea de lo que podía ser ese tipo de tener en propiedad piezas con un cierto carácter nobiliario, aunque evidentemente no responde a ningún emblema heráldico que pueda asumir cada persona o cada familia, ¿no? Efectivamente. Incluso yo lo extendería más, el tema de la democratización lo extendería más incluso en nuestra zona en Alicante hasta el siglo XVI, ¿no? La construcción de las torres de la Huerta, por ejemplo, en Alicante, que es un proceso realmente impresionante de construcción de torres para defender todo el espacio agrario, responde en primer momento a un problema defensivo por los corsarios berberiscos, pero después responde al ennoblecimiento, a la necesidad de las familias burguesas de Alicante de entrar en ese ennoblecimiento. Se crean escudos heráldicos propios, se crean torres que imitan a las torres defensivas, que las rodean también de casas a partir del siglo XVII con ese ennoblecimiento. Responde siempre a ese modelo de búsqueda de acercarte hacia lo que no es alcanzable, ¿no?, sino es por herencia o por familia, ¿no? No sé si Javier quiere apuntar. Bien, si no hay ¿hay alguien más? ¿Nadie más? Pues agradecemos a Antonio su intervención.